¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas tardes. El día de hoy lo voy a explicar sobre el proyecto final, que sería un compilador de análisis sintáctico, que sería este mini compilador. Lo hice en C Sharp. Este tiene una interfaz gráfica con Windows Forms que realiza tres fases del análisis del código fuente. Como primero está la interfaz gráfica, que sería el form 1, que es el CS, que es donde está toda la lógica del código. Aquí la interfaz está dividida en varias secciones, que sería así como esta. Está el área de entrada, donde colocamos un text box, donde se escribe el código fuente. También está el botón analizar, donde se va a iniciar el proceso de la compilación. El análisis léxico, donde hay un data grid view, donde va a mostrar los tokens y sus propios tipos. Luego el análisis sintáctico, donde hay un text box con resultados de estructura gramatical. Y el análisis semántico, donde también hay un text box con verificación de tipos y declaraciones. Aquí está toda la lógica de la inicialización de los componentes. Aquí está la parte donde le indicaba, donde está lo de botón analizar. Seguido de eso, nos vamos aquí para la clasificación del token. Para validar, aquí viene el apartado del análisis sintáctico, donde aquí se va a visualizar todo o todo el contexto, donde va a mostrar los tokens y sus tipos. Seguido tenemos el análisis semántico, donde, bueno, primero el análisis léxico. La función principal de este sería convertir un código fuente en una secuencia de tokens. Luego usa expresiones regulares para reconocer patrones y también da tokens reconocidos, digamos como palabras reservadas, int, float, string o de tipo bool, donde estas van a tener unos identificadores como variables como x o nombre, números que serían los enteros, eh, decimales, enteros, ejemplo número 5, decimales serían los en 3.14, cadenas, que estos van a ir en texto entre comillas. Por ejemplo, mi nombre va a ir en Anthony, pero entre comillas, así como un ejemplo entre comillas sería este. Luego tenemos los operadores, que estos pueden ser igual, o el igual, más, menos, x o división. Símbolos, punto y coma, paréntesis, corchetes. ¿Y cuál es el proceso de esto? El proceso de esto tenemos un string patrón, donde aquí cada coincidencia se va a clasificar y se muestra en el data grid view, que sería en este apartado. La fase 2 que realicé fue el análisis sintáctico. El análisis sintáctico en este apartado lo que va a hacer es verificar que las estructuras gramaticales sean correctas y que valide que las líneas sigan las reglas de sintaxis del lenguaje. Los patrones que van a verificar aquí serían las declaraciones con asignación. Un ejemplo, el int x igual a 5. Una declaración simple sería float y punto y coma. Y la asignación sería un x igual a 10. El proceso de esto sería donde aquí va a analizar cada línea del código, va a comparar con patrones regex que van a estar predefinidos y aquí va a reportar errores cuando la estructura no sea válida. Luego de eso hice la fase 3, que sería el análisis semántico, donde la función principal aquí sería verificar los significados y reglas contextuales. También usar una tabla de símbolos, que es un diccionario, para almacenar las variables y también validar la compatibilidad de los tipos. La tabla de los símbolos sería en el apartado de todo esto.
Aquí sería todo lo del código para el apartado. Luego de eso, las reglas semánticas verificadas sería no declarar variables duplicadas, usar variables no declaradas, compatibilidad de tipos. Un ejemplo sería no asignar texto a un entero. Luego de eso nos vamos a la validación de tipos, donde si es compatible o no. Un ejemplo es un int. Aquí solo van a ir los números enteros. Ejemplo, de 5 al 100. Otro ejemplo serían los float, solo números enteros o decimales. Ejemplo, 5, 3.14, 3.2, ejemplos. Y un string sería un texto entre comillas y el bool sería el verdadero o falso. El flujo completo de esto sería donde un usuario ingresa código en el text box, que sería este. Acá al hacer clic en analizar, vamos a asignar o va a analizar el apartado donde dice botón. Aquí lo analiza. Aquí se limpian los resultados anteriores del Data Grid View, donde está el text box, la tabla de símbolos y se ejecutan en tres fases: análisis léxico, sintáctico y semántico. Ahora aquí el ejemplo práctico sería con esto, el análisis léxico. El apartado de léxico tenemos un int, que es una palabra reservada. X es un identificador. El igual sería un número, un operador. 5 es un número entero. Punto y coma es un símbolo. Float es una palabra reservada. Y Y es un identificador. Y así con los siguientes. Ahora aquí en análisis sintáctico, si miramos, nos da que la línea 1 es correcta y todo nos va correcto. Como resultado nos da una sintaxis correcta. Así lo mismo para el análisis semántico. Ahora voy a hacer un ejemplo demostrativo de cómo quedaría si no da correcto los resultados con errores. En el análisis semántico nos da un error semántico, aquí nos tira, donde x en la línea 5, esta variable z no fue declarada. ¿Por qué? Porque no tiene un valor, no tiene un número entero que diga este valor es compatible. Entonces aquí como miramos, en el semántico nos da este error. Ahora en el sintáctico nos dice que es una estructura correcta. Ahora, ¿qué pasa si quitamos punto y coma aquí? Nos va a dar un error sintáctico. ¿Por qué? Porque a la línea 1 nos indica que le falta un punto y coma al final del 5. Y en la línea 3 nos daría correcto. Ahora si le borramos aquí, nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque nos dice que debería de ser string. ¿Por qué? Porque un nombre va a estar igualado. Tiene que haber un signo igual porque va a llevar igualación. Y la línea 4 correcta, correcta, porque todos los parámetros están en su orden, van bien. Ahora, para que nos den aquí, lo mismo aquí nos va a dar porque nos dice lo que es un análisis. Nos da el token y el tipo que sería. Y no cambia, cambio aquí sí porque nos está dando un error que no convalida las variables. Entonces, esto sería el proyecto final de compiladores. Es un mini compilador donde nos muestra el ingreso del código fuente, un botón de analizar y los diferentes análisis léxico, sintáctico y semántico, donde nos corroboramos que sí es un programa exitoso porque nos da errores a la hora de no colocar bien la situación, los datos, y a la hora de colocarlos bien nos da correcto. Entonces aquí si pongo así, ya no nos daría
un error. Entonces, eso sería mi proyecto, ingeniero. Muchas gracias.